Bienvenidos a una emisión más de nuestro programa Ser Maestro, Historias de la Identidad Profesional. Este programa de la Universidad Pedagógica Nacional presenta una semblanza y una trayectoria de maestros mexicanos que se han destacado por su trayectoria profesional. El día de hoy tenemos a la maestra Raquel Martínez García. Con ella grabaremos el programa La construcción de una escuela popular comunitaria. Raquel es profesora de educación primaria y actualmente es también directora del Centro Educativo Cultural y de Servicios José de Tapia Bujalance. Raquel ha tenido una trayectoria sumamente interesante porque se ha abocado precisamente a trabajar desde el ámbito de la pedagogía Freinet. El día de hoy tenemos su presencia. Bienvenida, Raquel. Hola, Marco, buen día. Bien, pues vamos a iniciar precisamente hablando un poquito sobre tu formación, sobre tus estudios que realizaste precisamente para ser docente. Pues mira, Marco, yo ingresé a la Benemérita Escuela Nacional de Maestros en 1983 y egresé en el 87. De ahí, bueno, fue una experiencia de formación de 4 años. Egresé y me correspondió que me ubicaran al oriente de la ciudad para ejercer la profesión en una escuela que se llama Julio Cortázar, la Escuela Primaria Julio Cortázar. Ahí me instalé para ejercer la docencia en el turno vespertino, por cierto. Y ahí se generaron varias experiencias pedagógicas, ¿no?, que fueron formativas en este proceso. 1987, ¿con quién te encuentras en esta escuela? ¿Cómo es el ambiente de esta escuela? Pues bueno, inicialmente la escuela tenía sus 2 turnos, los grupos mayoritariamente siempre estaban formados por mujeres, ¿no? Era un grupo de 20 mujeres, 5 hombres. La experiencia de los académicos, ¿no?, en las diferentes materias que nos impartían, pues desde mi punto de vista muy buena. Y ahí logro ir tomando esta identidad de ser maestro, ¿no?, como ir visualizando qué era esta idea de ser maestro. O sea, descubres la posibilidad de trabajar en la escuela muy ligada con otras experiencias de otros docentes, de los cuales vas abrevando para tu propia práctica. Así es. Sí, y en esta escuela, en la primaria pública Julio Cortázar, bueno, cuando tú inicias, ¿qué es lo que observas? ¿Cómo trabajan los compañeros? Bueno, yo tengo la fortuna de llegar a esta escuela en donde ya había un grupo de compañeros que estaban haciendo innovación pedagógica. Encontré un proyecto denominado Laboratorio Museo Escolar, en donde jamás había escuchado que una escuela tuviera un laboratorio a nivel de primaria, pero era un laboratorio que rompía con esta característica de laboratorios de ciencia, ¿no? Era un laboratorio vivo, era un laboratorio donde los niños presentaban sus trabajos, se exhibían, todo lo que recolectaban se exhibía, estaba dividido por áreas. Entonces, de entrada, me impactó mucho saber que en esa escuela teníamos ese proyecto. Posteriormente, sobre la marcha, me entero que hay compañeros que han practicado la pedagogía Freinet y que a su vez forman parte de un colectivo de maestros. Entonces, conocer estas experiencias van marcando también mi actuación como maestra. ¿Qué es lo que te llama la atención de cómo trabajan estos maestros? Bueno, en primer momento, la disposición y la actitud de los niños, ¿no? Entro a un aula donde un maestro está trabajando la pedagogía Freinet y me sorprende que los niños están entusiasmados, levantando la mano, todos quieren participar, todos tienen que hacer, y entonces yo digo, yo quiero que mi aula sea como esa. Y obviamente dije, ¿qué tengo que hacer? Pues lo primero que hice fue preguntar por qué esos niños trabajaban de esa manera, qué hacían de diferente para que pasara eso en esa aula. Y bueno, ya el maestro Alberto, me comenta pues que estaba practicando con la pedagogía Freinet, que él ya traía una experiencia, una trayectoria, que era parte de un colectivo denominado Movimiento Mexicano para la Escuela Moderna. Y pues a su vez, como a todo docente que llegaba a la escuela, pues se le invitaba, ¿no?, a participar, a conocer la propuesta, a irse involucrando. Eso es en cuanto a la pedagogía Freinet, ¿no? Y pues muy ligado a esta experiencia el laboratorio museo, que también surge con esos principios pedagógicos, ¿no?, del trabajo colaborativo, cooperativo,
el trabajo en donde el niño sea protagonista y no solamente sea un espectador. Bien, entonces, además de tener la oportunidad de observar el trabajo, en este caso del maestro Alberto, te invitan a colaborar, a participar a su vez con el Movimiento Mexicano para la Escuela Moderna. ¿Podrías comentar sobre las características de este movimiento? Bueno, cuando me invitan a colaborar con este colectivo, sí temo confesar que yo decía, no, pero yo creo que han de ser maestros muy grandes, ¿no? Porque estábamos hablando que en ese entonces yo tenía 18 años, ¿no? Egresé de 18 años de la Benemérita. Entonces, yo me imaginaba un colectivo de gente adulta, grande, y yo decía, ¿qué me podrán aportar, no? Y en ese momento alguien me dijo, es que hay gente de tu generación. Y yo dije, entonces eso ya cambia la expectativa, y cuando me invitaron y asistí, me encontré ciertamente con estos compañeros. Primero rompieron mi primer imagen que tenía del colectivo, ¿no? De que eran todos maestros grandes y que a lo mejor ya iban más de salida. Y entonces encontrarme maestros jóvenes, ¿no? Dinámicos, que estaban interesados y preocupados por el actuar del docente, ¿no? Que les preocupaba la forma en que los maestros desarrollaban o desempeñaban su labor en el aula y los impactos que esto tenía con los niños, y escuchar todo lo que compartían sobre la pedagogía Freinet, pues obviamente que me fue atrapando, y un interés personal, ¿no? Porque yo decía, es que yo quiero que mi aula se transforme en esa aula que yo vi cuando llegué a esa escuela. ¿Qué es lo que hiciste para que tu aula se fuera transformando? Pues primero que nada, aplicarme y estar compartiendo con el grupo. En ese entonces el colectivo se reunía cada 8 días, cada sábado en casa de alguno de los compañeros. Se daban textos, ¿no? Se daban textos del autor de Freinet para que se leyeran y los compartíamos. Eran como círculos de estudio para revisar la propuesta del maestro Freinet, y después compartir experiencias donde la gente dice, bueno, yo hice así, o yo probé así, o me resultó. Y entonces eso alimenta el espíritu de decir, sí se puede, la escuela puede cambiar, se puede renovar, y posteriormente pues regresar al aula y poner en práctica todo eso que se decía ahí, ¿no? Bueno, a ver, vamos a hacer diario, vamos a hacer texto, vamos a hacer una asamblea, vamos a dar la palabra a los niños, como ya lo diría la maestra Chela, ¿no? Y ver qué pasa. Y obviamente también pues es ir intentando, ¿no? Esto que decía Freinet, de ir tanteando, qué cosas sí me iban saliendo, qué cosas no, qué cosas me llevaba más tiempo para implementarlas, y así gradualmente ir teniendo como un dominio de la propuesta de Freinet. Comentas que fue en el año de 87 que llegas a la escuela Julio Cortázar, y bueno, desde 87, 88 que te vas integrando las actividades de este movimiento, de este colectivo de docentes. Al momento, ¿qué ha sucedido con este colectivo? Es decir, de 88 al año 2013, ¿qué es lo que ha pasado con este movimiento? Bueno, el colectivo sigue, de hecho soy parte de él, me integré como militante de este colectivo. El colectivo permanece vivo, el colectivo sigue participando, impartiendo cursos de verano en la Benemérita Escuela Nacional de Maestros, una vez al año. Se reúne no con la periodicidad que lo hicimos hace 25 años, pero sí se sigue reuniendo, y bueno, también preocupado, ¿no? Por las propuestas institucionales que se plantean, haciendo análisis y tratando de incidir de manera directa o indirecta pues en maestros, ¿no? A su vez también participa en otros movimientos más amplios a nivel de la RIDEF, ¿no? Que es un encuentro que se hace cada 2 años de maestros que practican la pedagogía Freinet, o en experiencias locales, ¿no? Ya sea a nivel del continente americano o de nuestro mismo país. Comentabas que con el trabajo del Movimiento Mexicano para la Escuela Moderna había esta posibilidad como de compartir experiencias, ideas que impactaban en la formación de ustedes también como docentes. Una de las inquietudes que surge a partir de este trabajo con el Movimiento Mexicano para la Escuela Moderna es que
hay una intención también de difundir, no solamente con los maestros, sino también con los niños. Entonces, en 1988, que es como un año de inicio de otro proyecto, Así es, Marco. que fue precisamente un curso de verano con niños. ¿Podrías comentar esto? Sí, bueno, como parte de las experiencias del movimiento, salía a comunidades a trabajar durante las vacaciones de verano, ¿no? Impartiendo talleres directamente con los niños. En el 88, en 1988, llegamos a una comunidad que en ese entonces le llamaban Corrales, que está ubicada ahí en el oriente de la ciudad, en la zona alta y de la Sierra de Santa Catarina. Y tuvimos oportunidad de trabajar con la población infantil y bueno, sí nos sorprendió mucho encontrar que no había escuelas, ¿no? Que era una comunidad tan alejada, que las escuelas prácticamente, quienes iban a la escuela tenían que trasladarse a las comunidades vecinas y que había un sector que no asistía. De ahí, recuperando este espíritu de Freinet, ¿no? De la escuela del pueblo, ¿no? Los mejores maestros para las comunidades que más lo requieren, pues el MEM plantea la posibilidad de hacer un proyecto pedagógico en esa comunidad. Y bueno, donde se propuso pues hacerlo a nivel de preescolar, precisamente porque en ese entonces el preescolar no era obligatorio, no se requería tramitar ningún papel o entregar algún documento, ¿no? Entonces iniciamos un proyecto de educación preescolar con los niños de esa comunidad. Obviamente, pues si no había escuela, pues tuvimos que habilitar la escuela, ¿no? Y la escuela fue pues un pequeño cuarto que tenía la gente de ahí para consumir el desayuno que les daba el DIF. Entonces ahí llegamos a un acuerdo que de un horario de las 7 a las 8:45, pues la gente usara ese espacio como desayunador. Y ya yo llegaba y de las 8:45 a las 12 yo hacía el trabajo de educación preescolar. Y entonces fue un trabajo que convenimos, comunidad, colectivo de maestros, para atender a los niños de esa edad. Cabe resaltar que ese primer año, pues tuve niños de todas las edades, tenía niños pequeños, medianos, grandes, ¿no? Niños de 9 años que estaban cursando su preescolar, ¿no? Y la experiencia pues fue muy rica desde todo era como una escuela multigrado, ¿no? Ahí, en esa zona. Y esta escuela, digamos que inicia de manera incipiente, ¿qué tipo de apoyos, qué tipo de estructura contaba para poder desarrollarse? También quisiera agregar que decías que es en la Sierra de Santa Catarina, pero por el lado de Iztapalapa. Sí, es en la delegación Iztapalapa, tienes mucha razón, porque si no, colindamos también con Tláhuac, ¿no? No, sí es del lado de Iztapalapa. Sí, entonces, ¿cómo era la estructura de esta escuela? ¿Cómo se planteaban las actividades en inicio de un curso? Bueno, lo que hicimos fue hacer una pequeña convocatoria invitando a los padres de familia que pudieran traer a sus pequeños a este proyecto que estábamos iniciando. Los padres, pues les llamó mucho la atención, ¿no? De saber que ahí iba a haber un proyecto de esta naturaleza, de tal manera que iniciamos con 25 o 30 pequeños en ese espacio y pues la infraestructura era, de verdad que todo se fue consiguiendo de la buena voluntad de la gente, ¿no? Quien no traía una mesita, quien no podía apoyar con esto, había gente que decía, bueno, yo puedo arreglar para que tengan mejor iluminación, y entonces la suma como de todas esas buenas voluntades fue haciendo posible que tuviéramos un aula en forma, ¿no? La gente, bueno, los mismos compañeros maestros decían, bueno, yo dono este material, yo ayudo con esto, yo tengo estos libros, y fue así como fuimos articulando, ¿no? Esta pequeña aula ahí en la Sierra Santa Catarina. Comentabas que funcionaba como desayunador, entonces tenía varias funciones este espacio dentro de la misma comunidad en aquel entonces conocida como Corrales. Así es. Actualmente tiene ya otro nombre, se identifica con otro... Sí, después de algunos años en que esa zona logra como regularizar su situación, la colonia actualmente se llama Miravalle. Ah, muy bien. Y comentabas este asunto de que es una propuesta de una escuela popular comunitaria. ¿Por qué esta idea de escuela popular comunitaria? Porque también podría haberse optado por ser una escuela particular. Claro.
Pues mira, Popular tiene desde su origen, ¿no? Desde cómo es fundada. Finalmente nosotros nos instalamos dentro de un predio que corresponde, que es de la comunidad y que la comunidad decide sobre qué quiere hacer en esos espacios, ¿no? De equipamiento. Entonces se determina que se proyecte, que se haga una escuela para atender a los niños de la zona. Popular porque tiene un espíritu, ¿no? de atender a la población sin estar requiriendo pagos específicos, ¿no? O sea, ahí el acuerdo fue lo que se puede ir aportando para ir, en este caso, que era yo quien tenía que hacer el traslado para llegar a la comunidad para que yo me pudiera trasladar, ¿no? Y fue un año, pues, en donde la gente realmente, digo, dentro del distrito, pues, una comunidad prácticamente como rural, ¿no? O sea, la gente decía, bueno, yo puedo poner una bolsa de sopa, pues yo puedo poner en esta ocasión un plato de mole, y así era como la gente retribuía, ¿no? O agradecía el hecho de que uno estuviera presente ahí con los niños. Te tocó trabajar prácticamente con pago en especie, por decirlo de una manera. Así es, era más bien un pago en especie, una gratificación. Muy bien. ¿Y cuánto tiempo estuvieron en el desayunador? Pues mira, duramos un año, porque finalmente el DIF decide transformar ese espacio en un comedor popular, ¿no? Que se instalaron en esa época, y entonces nos retiramos. Pero tanto fue el interés que logramos provocar en la comunidad que insistían en que regresáramos. Y entonces la gente nos comentó que había un terreno, ¿no? En determinada parte de la zona, y que lo podíamos utilizar. Entonces lo que hicimos fue hacer una asamblea pública, ¿no? Plantear la opción del proyecto, la gente lo acepta, decimos, bueno, pero este terreno no tiene nada, no hay dónde instalarnos, entonces, ¿cómo hacemos? Lo que decidió la gente, bueno, fue que se nos permitiera trabajar en cuartitos que la gente tenía, mientras se construía el primer salón de clases. Entonces hacíamos un trabajo simultáneo, de lunes a viernes, trabajaba con los niños en los lugares donde la gente me permitía estar. Y luego el sábado y domingo lo dedicábamos al trabajo con la comunidad, a recolectar material, a buscar quién le sobraba grava, ladrillos, ¿no? Lo que pudieran aportar para construir nuestro primer salón, y a su vez hacer el trabajo de gestión, ¿no? Buscar organizaciones, fundaciones, en la misma delegación, ¿no? Buscar apoyos para poder tener nuestro primer salón de clases. Entonces ese fue un periodo incluso en donde tú tuviste que trabajar en patios de casas con los niños. ¿Y qué dificultades tuvieron? Y bueno, ¿y qué ventajas también tuvieron? Pues mira, yo creo que dificultades, podría decirse una dificultad carecer de ciertos materiales. Pero la ventaja era que, bueno, estamos hablando de una comunidad que está a las faldas del cerro, y entonces el mismo medio te va aportando los materiales, ¿no? Entonces, bueno, si teníamos que trabajar con piedritas, con hojitas, hacer actividades de conteo, hacer clasificaciones, lo tomábamos del mismo medio, ¿no? No teníamos que estar haciendo un material preelaborado, ¿no? Entonces, de lo mismo que teníamos, y pues nos podíamos sentar en el piso, nos podíamos sentar abajo del árbol, en el pastito, ¿no? Si era temporada de verano. Entonces, era aprovechar lo que se tenía en su momento. Hay un elemento muy interesante presente en esta propuesta, en esta experiencia, que va ligada mucho con el apoyo de los padres de familia, por lo que nos va relatando. Y estas faenas para la construcción de la escuela, que comentas que los días sábados y domingos era cuando se dedicaban a ello. Y entonces, ¿qué sucedió? Después de cierto tiempo de estar trabajando en los patios, ¿se pudo concretar la construcción de la escuela? Pues mira, de tanto insistir, finalmente alguien propone que la construcción de nuestra escuelita en el POA de la delegación. Es aprobado, y en el año 2000 nos entregan ya nuestra escuelita construida. Pero bueno, antes de, a ver si no me equivoco, o sea, antes de la construcción de la delegación, ustedes habían creado un aula. Sí.
El proyecto, incluso en el mismo nombre, ¿no? Que el nombre que se decide ponerle, que es Centro Educativo, Cultural y de Servicios, pues tiene como expectativa cubrir el área educativa y cultural y también, ¿por qué no?, algunos servicios. Entonces el terreno era muy amplio y dijimos, bueno, podemos tener la escuela, podemos proyectar una biblioteca, podemos hacer un foro al aire libre y entonces ocupar al máximo el espacio para que este centro se convierta en un centro de reunión ahí cultural, ¿no? Y así lo fuimos haciendo. Aprendimos a hacer gestión, aprendimos a solicitar recursos y entonces con una pequeña aportación que obtuvimos, construimos con métodos alternativos, ¿no? Una unidad, ¿no?, de 4 saloncitos, donde ahí estuvimos albergando por un tiempo una biblioteca, un libro club y algunos salones del preescolar, ¿no? Porque, bueno, quisiera comentar que he tenido la oportunidad de estar presente en tu escuela y entonces están al borde de una barranca. Sí. Ahí entonces es un detalle también interesante porque en vez de representar un obstáculo se ha convertido en una ventaja para explotarse en términos, vamos a llamarle, didácticos y ecológicos. Sí, pues lo que algunos veían como una limitación, nosotros lo vimos como una posibilidad. Entonces, ¿qué hicimos? Pues aprovechamos nuestras colindancias con la barranca para aprovechar y hacer como estudios del medio, hacer ahí en esa zona pues una pequeña hortaliza, ¿no? Generar en los adultos una conciencia del cuidado de esa reserva ecológica. Entonces hemos generado una serie de posibilidades a partir de estar ahí a las faldas de esta montaña, que es un volcán. Entonces tienen una hortaliza actualmente, pero también tienen una pequeña granja. Tenemos una pequeña granjita con algunos que otros animalitos que también sirven de estudio, ¿no?, para los niños y también de convivencia. Hablas de la biblioteca, que bueno, finalmente es un proyecto de construcción alternativa, y también de un teatro al aire libre. Así es. Y este teatro al aire libre, ¿qué funciones han tenido al interior de la escuela y de la comunidad? Claro, pues mira, ahí el foro sirve en diferentes horarios. Hemos tenido la posibilidad de conseguir algunos grupos de teatro, entonces se presentan obras de teatro. Por las noches se ha hecho cine al aire libre. Se presenta todo el trabajo de los niños, ¿no? Hacemos muestras de trabajo de las experiencias pedagógicas que trabajamos con los niños. Hacemos eventos, ¿no?, donde la gente puede reunirse para convivir. Entonces es un espacio multiusos, ¿no? Pero finalmente tiene esa intención de proyectar actividades culturales. Comento lo de la biblioteca, lo del teatro al aire libre, porque son espacios que son parte de todo un proyecto integral, y el aula que ustedes construyen inicialmente. Esto, perdona que regrese un poco, fueron en los primeros años que se fue proyectando, que se fue realizando, vamos diciendo más o menos de los años 90 al año 2000 aproximadamente. Sí, es en ese periodo. Finalmente la misma forma que tiene el área que estamos ocupando, pues nos va invitando a hacer propuestas de cómo evitar pues la erosión del suelo, cómo aprovechar mejor el espacio, y es que se va decidiendo, ¿no? Bueno, en vez de poner un gran muro para evitar, pues aprovechemos y hagamos gradas y que el centro quedara como un foro, ¿no? Entonces fue la forma en que fuimos. Entonces este espacio finalmente se fue construyendo con la propia comunidad, pero bueno, Raquel ya no es solamente la única maestra, es decir, cuando tú inicias en los primeros años, en el 88, eras solamente Raquel con los niños. ¿Y qué va pasando durante esta década del 90 al 2000? Pues hay la oportunidad de conocer otro tipo de experiencias, ¿no? Otros colectivos que también han tomado en sus manos la posibilidad de atender a los niños de su comunidad, y entonces tengo este encuentro con la Coordinadora Popular de Madres Educadoras, en donde pues sí debo reconocer que me sorprende mucho el trabajo que las mujeres hacían, ¿no?, sin tener esta formación propiamente de educadoras o de maestras, ¿no? Tomaban en sus manos esa tarea para atender a los niños, pero no de manera improvisada, se formaban,
no se formaban en las normales, se formaban con ciertas fundaciones o organizaciones que estaban al pendiente de ellas y que les daban su capacitación. Entonces a mí me sorprendía mucho pues toda la disposición y todo lo que sabían y lo que hacían. Y entonces llega un momento que me dicen, bueno, es que tú también puedes invitar a gente de tu comunidad, mujeres de tu comunidad, que quieran ser parte de. Y entonces así lo hice. Fui buscando, como dentro de mi comunidad, mujeres, casi todas muy jóvenes, que quisieran participar, ¿no? Participar en esta experiencia. Primero fuimos 2, después fuimos 3 y actualmente hablamos de un equipo de 10 personas. De 10 personas en el Centro Educativo Cultural y Servicios José de Tapia Bujalance, que cumplen diferentes funciones. Una es como maestras de grupo, pero solamente como maestras de grupo. Sí, prácticamente unas desempeñan la labor de estar frente a los niños, otras hacen la función de atender el área administrativa y otra que hace el trabajo de preparar los alimentos de los niños. Comentas esta vinculación con la Coordinadora Popular de Madres Educadoras, porque te permite descubrir que no solamente el CECIT es el único espacio que tiene este tipo de experiencias, que hay otras experiencias diseminadas especialmente en el Distrito Federal. Sí, en el Distrito Federal y en el área conurbana, ¿no? En esa y algunas otras comunidades cercanas al distrito. Entonces, participar, ser parte también de este colectivo, ¿no? En donde nos involucramos para ir conociendo más sobre la experiencia y porque finalmente descubres que la suma de todos estos esfuerzos te da fortaleza en el sentido del ánimo y el entusiasmo por continuar, pero también de hacer gestión conjunta, ¿no? De hacer demandas conjuntas a diferentes instancias que volteen a vernos, ¿no? Que estamos ahí, que existimos y que requerimos de los apoyos. Porque bueno, también va coincidiendo a finales del siglo que se estipula el asunto de la obligatoriedad. Hay las posibilidades de que el CECIT crezca por esta suma de las madres educadoras, pero ¿qué sucede cuando se plantea el asunto de la obligatoriedad en preescolar? Bueno, pues tuvimos que enfrentar esa situación de manera conjunta, no plantearle a la Secretaría de Educación Pública nuestra presencia, nuestra existencia, que nos reconocieran. Llevamos una trayectoria solicitando que se reconozca la educación comunitaria como una tercera opción, porque pues la ley solo reconoce lo público y lo privado. Entonces hemos intentado que lo comunitario también sea reconocido, no con mucho éxito, pero hemos logrado tener acuerdos, pequeñas negociaciones que nos permiten continuar con el trabajo. Actualmente, después de la obligatoriedad, tuvimos un acuerdo secretarial de 4 años, donde se nos solicitó que todos estos proyectos teníamos que garantizar espacios seguros, trabajar con los programas de la SEP, la formación académica de las compañeras tenía que incrementarse y pues garantizar la certificación, ¿no? Los niños iban a ser certificados y nosotros cumplíamos con este tipo de requisitos, lo cual hemos podido hacerlo porque creo que las compañeras son muy comprometidas y muy profesionales en lo que hacen. Muy bien. Bueno, entonces ya regresaremos un poquito a esa experiencia que comentabas del año 2000, cuando hay posibilidades de que con la delegación Iztapalapa se puede incorporar como una posibilidad el proyecto de construcción de una escuela. ¿Qué sucedió? Pues finalmente cuando se acuerda o se nos notifica que se nos va a construir la escuelita, pues sí se nos informa que todo lo que nosotros habíamos construido o parte de lo que nosotros habíamos construido se tenía que demoler, porque para poder construir se tenía que dejar el terreno limpio. Tomamos la decisión de arriesgarnos y decir, pues adelante, construyan la escuela. Esto no fue tan rápido como pensamos, esto se llevó un promedio de año y medio. Durante ese tiempo nosotros estuvimos funcionando en los pequeños salones que habíamos construido de manera alternativa y finalmente cuando se concluye la obra, pues de verdad
la cara de los niños, ¿no? Porque iban viendo cómo iban armando la estructura y todo eso, y al final cuando vieron el edificio dijeron, ¿y esa escuela para quién es? ¿No? Pues para ustedes. Finalmente se había logrado un edificio para ellos y pues inmediatamente tomamos la decisión de tomarlo, era un mayo, era el mes de mayo, y dijimos, pues es de ustedes, así que en conjunto con mamás hicimos la limpieza del edificio y lo tomamos. ¿Mayo de qué año? Mayo del 2001. Y entonces ya entran a tomar posesión del jardín en forma... Ya de manera formal teníamos una escuela, después de 10 años, porque ahí iniciamos en el 90 y para el 2000 ya teníamos una escuela. ¿Qué posibilidades les ha brindado el contador con una escuela ya construida en forma? Pues primero la posibilidad de atender más niños, ¿no? Porque en ese entonces atendíamos un promedio de 35, 40 niños por la capacidad de nuestros espacios. Actualmente atendemos un promedio de 90 niños. El servicio pues se ha ampliado en el sentido que no solo es la preocupación educativa, sino también es alimenticia, también es cuestiones de salud. Que nuestro espacio anterior se convirtiera en un espacio de aula multifuncional, ¿no? Tenemos un libro club, ahí podemos proyectar, entonces garantizar, ofertar un poco más de actividades a nuestra comunidad. La escuela tiene un nombre muy significativo, Centro Educativo Cultural y de Servicios. Ya habías comentado hace un momento esta intención de que no solamente fuera enfocado al ámbito de lo educativo, sino también a la cuestión cultural y de servicios. ¿Cómo lo pensaron y cómo se ha ido proyectando con el paso de los años? Pues mire, iniciamos con el preescolar, con el tiempo pudimos conseguir una biblioteca pública, después logramos obtener un libro club. Obviamente trabajamos también esto de educación para adultos, ¿no? Coordinado con INEA, y también a su vez lográbamos que algunas instituciones, como en ese entonces el Instituto de Cultura, hoy Secretaría, también generara actividades al interior de ese espacio. Entonces teníamos a veces la presencia de algún escritor y presentaba su obra a la gente de la comunidad. Teníamos la presencia de algún científico y compartía sus experiencias, y entonces lográbamos, ¿no?, ir aglutinando a gente con diferente formación al interior de ese espacio. Un poco la pregunta también va orientada a que nos pudieras mencionar si este proyecto ha tenido un impacto mayor al que ustedes habían prefigurado inicialmente. Lo digo porque, bueno, la región de Miravalle es una región marginada, y entonces, ¿qué opciones educativas encuentran no solamente los niños, sino también los jóvenes y los adultos en este lugar? Claro. Bueno, sí, Miravalle es una zona considerada de alta marginalidad. Actualmente cuenta con alguna infraestructura. Tenemos una escuela pública, primaria, un jardín de niños público también, pero hay un sector muy grande que no estaba siendo atendido, que era el sector de jóvenes. De ahí, y también cabe resaltar que dentro de la comunidad de Miravalle no somos los únicos actores. Entonces, algo importante que logramos hacer en este tiempo, en esta trayectoria, es como reunirnos todos estos actores preocupados por la situación de la comunidad y plantearnos hacer algo juntos. Entonces, sumamos nuestros esfuerzos dentro de la comunidad y actualmente constituimos algo que le denominamos Asamblea Comunitaria Miravalle, integrada por gente de la comunidad, pero también por organizaciones de la comunidad y organizaciones externas, ¿no? Y a partir de eso, pues logramos impulsar diferentes proyectos, como actualmente se tiene un área pública donde se intervino con construcción del presupuesto de mejoramiento barrial, y entonces tenemos espacios dignos, amplios, bonitos, para que los niños puedan ir a tomar actividades, talleres diversos, tener una biblioteca, tener un aula digital, tener un comedor comunitario, tener
talleres dirigidos a jóvenes, ¿no? Sobre todo chicos que a veces desertan de la escuela, ¿no? Que puedan tomar el taller de grabado, aerografía, y entonces el proyecto del centro infantil pues está ahí, pero también tiene que ver con la pregunta que hacías anteriormente, ¿por qué popular y comunitario? No, bueno, popular porque está pensado en proyectar o crecer dentro de esta comunidad, pero y comunitario porque quiere abarcar no solo una edad de niños, no solo los niños preescolares, sino atender a la mayor población posible, mujeres, hombres, no sé. Es como ir creando condiciones también en la propia comunidad para contar con otro tipo de oportunidades, de opciones educativas, culturales y también de servicio. Entonces es interesante observar que el CECIT es uno de los grupos que también participan y se involucran con ello. ¿Qué otros grupos están involucrados en el proyecto barrial? Pues mira, dentro de la comunidad tenemos una escuela, la Escuela Miravalles, que es un colegio coordinado por maristas. Están una organización que se denomina COCOMI, Coordinadora Comunitaria Miravalle, que atiende lo que es las cuestiones de salud y las cuestiones ambientales. Tenemos un colectivo denominado La Bomba, que es prácticamente integrado por jóvenes de la comunidad, y actualmente hay otro colectivo que se denomina Tagrami, ¿no? Que es Taller de Gráfica Miravalle. Entonces tenemos esos esfuerzos junto con gente de la comunidad. Y entonces ha ido creciendo este proyecto y atienden otros ámbitos, otras líneas en donde el CECIT se ha involucrado directamente. El CECIT, bueno, pasaría a otro punto, es Centro Educativo Cultural y Servicios José de Tapia Bujalance. ¿Por qué José de Tapia Bujalance? Pues mira, José de Tapia fue un maestro español, exiliado aquí en nuestro país, y que es introductor de la pedagogía Freinet. Entonces, en honor a él, como un reconocimiento a toda su aportación y trayectoria como maestro, decidimos ponerle ese nombre a nuestro centro. Y tuvieron la oportunidad de vincularse con José de Tapia, con profesores que estuvieran vinculados también con el mismo José de Tapia. Tuve la oportunidad de conocer al maestro Pepe en una ocasión que visitó precisamente la escuela Julio Cortázar, en una actividad pedagógica que se realizó. El maestro Pepe llegó con la maestra Chela González, y tuve la oportunidad de escucharlo dialogar con un niño. Un niño presentaba un experimento, el maestro Pepe, estábamos hablando que ya tendría sus 80 y tantos años, y en ese momento dialogaba con un niño que estaba presentando un experimento. Esa fue como un contacto más cercano. Lo que conocía de Pepe pues fue a través de un libro que se publicó con la vida de Pepe. Y posteriormente, como pedimos permiso para poderle poner el nombre a nuestro centro infantil a la maestra Graciela González, esposa del maestro Pepe, pues ella incluso nos obsequió una foto del maestro Pepe. Y nos dijo, esta foto la tienen en sus manos en tanto que el proyecto esté vivo. Cuando ustedes decidan que el proyecto ya no, la regresan. Entonces no hemos regresado esa foto porque el proyecto sigue. Y obviamente cuando la maestra Pepe no conoció el proyecto, Pepe lamentablemente se va sin conocer nuestro proyecto, pero la maestra Chela sí va a nuestra comunidad, conoce el proyecto, le interesa nuestro proyecto y también va participando en él, ¿no? Se convirtió de alguna manera en un apoyo, vinculándonos con gente del medio, de la docencia, con maestros de otros países que también lograban nos hacía llegar aportaciones, ¿no? Económicas o en especie. Bueno, ahora abordaremos el asunto de cómo es el proyecto de educación en el propio CECIT, cómo se trabaja en el CECIT, qué tipo de dinámicas, de estrategias, de técnicas se trabajan en el centro. Pues mira, Marco, el jardín de niños funciona de las 8:30 a la 1:30 de la tarde. Lo primero que hacemos pues es recibir a los niños, y ya instalados todos los niños se puede iniciar con una pequeña asamblea
¿no? En donde los niños comparten sus experiencias, qué acontecimientos hay en la comunidad, para que la maestra empiece como a plantear por dónde puede generar un centro de interés. Si logra generarlo, es proyectar un pequeño texto en el pizarrón y empezar a trabajar con el texto, lo que sería la propuesta del método natural de Freinet. A lo mejor en otro aula pues estarían leyendo su diario escolar, iniciando la jornada con la lectura del diario escolar, compartiendo los acontecimientos de un día anterior, o puede estar presentándose una conferencia preparada por uno de los pequeños para todo su grupo. Entonces, las actividades pues van variando dependiendo obviamente del grado y la edad. Atendemos niños de 2 años y medio a 5 años, 10 meses aproximadamente. Además del método natural, del diario escolar, de la asamblea, ¿tienen otro tipo de actividades como conferencias? La conferencia es una de las técnicas que se ha implementado ahí en nuestro espacio, ¿no? La hacen desde los niños de primero hasta los niños de tercero, con sus diferentes variantes o matices. Hemos también logrado implementar en algunas ocasiones la correspondencia escolar, y lo que en su momento nosotros le hemos llamado la clase paseo. ¿En qué consisten las conferencias? La conferencia consiste en la preparación de un tema elegido de manera libre por parte de los niños. Obviamente se da un tiempo determinado para la preparación bajo la asesoría de la maestra, en donde va orientando cómo hay que indagar, cómo hay que bajar la información al nivel de la edad de nuestros pequeños, qué materiales pueden ser apropiados para poder compartir con el resto del grupo este tema que les llamó su interés, y entonces se le asigna una fecha determinada, una fecha para su presentación, y entonces llegado el día, pues el conferencista, que es cada uno de nuestros pequeños, pues se presenta con sus papás, si quiere invitar a alguien más de la familia, se presentan y dan su conferencia, y pues obviamente con el material que ellos hayan preparado. Comentabas que también han tenido correspondencias. ¿Cómo son? Pues decidimos buscar con quién cartearnos. Dirán, bueno, ¿cómo hacer cartas a nivel preescolar? Bueno, lo que hacemos son intercambios de dibujos, aprovechamos lo que hoy tenemos, ¿no? Cintas grabadas, bueno, en ese entonces cintas grabadas, ahora serían discos, con las voces de los pequeños, enviándose mensajes, pues proponemos actividades que los niños de intercambio, ¿no? Si tenemos textos, pues los intercambiamos con los compañeros de la otra escuela y mandamos, y compartimos cómo es nuestra escuela, ellos nos dicen cómo es la suya, en dónde está ubicada, qué características tiene, y entonces vamos intercambiando ese tipo de información para conocernos hasta que un día determinamos reunirnos. Entonces, durante todo el ciclo escolar estamos haciendo estos intercambios de paquetes, pero un día sí tenemos que conocernos y determinamos un punto en común para coincidir y encontrarnos. Me detengo un poquito en el método natural. Hace algunas semanas tuve la oportunidad de estar presente en tu escuela y pude observar el trabajo de 3 de las maestras que trabajan con los grupos de los últimos grados. Y entonces me llamó la atención porque a pesar de que trabajan con el método natural, cada una como que le ha dado sus variantes. Una de ellas me llamó mucho la atención porque era sobre el Día del Padre, habían elaborado una frase de felicidades al papá, pero me llamó mucho la atención porque ponían una raya. Supongo que tenía una intención poner esta raya al texto de felicidades papá. Bueno, en algunos casos, como tú dices, y esto yo creo es importante resaltarlo, la pedagogía Freinet no son recetas, no es un ABC, las técnicas se pueden recrear, las técnicas se pueden ir adaptando o adecuando a las condiciones de los espacios educativos. En este caso, dentro del proyecto tenemos 3 compañeras que trabajan con el método natural y cada una le ha puesto su estilo. Entonces la línea en algunos casos es para apoyar, para orientar, para ubicar la direccionalidad de la escritura. En algunas pues es la hoja completamente en blanco y que los niños traten, ¿no?, de reproducir lo que está ahí escrito en el pizarrón. Otras, por ejemplo, han utilizado los medios,
las nuevas tecnologías, ¿no? Piden que los niños vayan ahí a la oficina y con nuestro apoyo hacer el texto en la computadora, lo imprimimos y lo regresamos para que se multiplique y cada niño pueda tener su texto. Entonces sí hay variantes. Describo la actividad, creo que no fui suficientemente claro. Decía, mañana va a ser el día del padre, felicidades. Ponían la raya y los niños escribían el nombre del papá, de cada uno de los papás. Entonces lo que quería resaltar es que finalmente el trabajo que se hace en el grupo también va orientado a una actividad colectiva, pero a la vez de una actividad individual. O sea, cada niño tiene un texto diferente, no es un texto igual para cada caso. Claro, sí, ahí ya fue la expresión libre, que cada niño con los recursos que tiene puede escribir algo dirigido a su papá y ya la maestra a su vez hacer un trabajo de transcripción, ¿no? De recuperar qué quiere decir todo eso que está ahí, todos esos símbolos, para que pues el papá lo pueda leer. Estamos hablando de una escuela que se funda desde 1988. ¿Qué ha pasado con estos niños que estudiaron desde aquellos años hasta el momento? ¿Qué datos tienes sobre los niños que han egresado de la escuela y qué piensan cuando te has encontrado con alguno de ellos sobre tu escuela? Pues mira, yo creo que cuando nos reencontramos, porque necesariamente siendo parte de la comunidad nos tenemos que reencontrar, algunos como padres de familia actualmente ahora, ¿no? Ya atendemos a los hijos de esas primeras generaciones y compartimos, ¿no? Hoy pues dicen, ay, es que si así hubiera estado mi escuela hace 20 años, digo, bueno, para que nuestra escuela esté así, alguien tuvo que haber sido el pionero, alguien tuvo que haber empezado en las circunstancias que empezamos. Entonces, pero decían, pero a pesar de que no teníamos lo que se tiene ahora, la escuela era bonita, ¿no? Porque el ambiente que se generaba ahí al interior, pues era agradable, de participación, de estar siempre socializando. Algunos han logrado continuar sus estudios. No sé, que tengo exalumnas que son maestras, sé que ya cuando nos hemos coincidido, pues con mucho gusto, ¿no? Ya somos colegas, digo, pues bienvenida al gremio. Otros se desempeñan en diferentes labores, si no tienen una carrera, pero sí son niños que lograron continuar y que actualmente, pues sí son mecánicos, albañiles, desarrollan alguna tarea, algún oficio. Bueno, viene a colación esto porque a veces se queda uno con la idea de que para ser alguien en la vida, entre comillas, tiene que ser profesionista. Y muchos de estos niños no son profesionistas en el sentido estricto de la palabra, o sea, como carrera universitaria. Sin embargo, entra aquí la reflexión de, entonces, ¿qué es lo que pretende la escuela? ¿Qué es lo que busca el CECITS cuando trabaja con estos niños que sabe que no siempre todos van a ser profesionistas? Pues mira, uno es garantizar que se puedan desarrollar en espacios plenos, dignos, ¿no? Porque estamos hablando de que hoy la escuela es un espacio muy agradable, ¿no? Que la gente puede llegar y disfrutar de ella, dotarlos de herramientas, dotarlos de habilidades y de elementos que les permita seguir adelante en su formación, ¿no? Nuestros niños egresan y van a ingresar a la primaria, y ahí en la primaria, pues esto que les pudimos dotar de lo que fueron adquiriendo en el proyecto, pues les sirva para seguirse impulsando, ¿no? Sabemos que los niños son niños destacados, que sobresalen, ¿no? Porque tienen la costumbre de levantar la mano, de preguntar, de proponer, de sugerir, ¿no? Entonces son niños que se hacen notorios y se van a la secundaria y bueno, van ahí aprendiendo, ¿no? Van aprendiendo otras habilidades, pero finalmente lo que pretendemos es eso, pues a lo mejor que sean niños felices durante el tiempo que están con nosotros. Que sean felices, comentas. Mencionas que también irles dotando de estas herramientas, de estas habilidades. Mencionabas esta capacidad de decir, de poder expresar lo que piensan. ¿Alguna más? Preguntar, escuchar, ¿no? Hacer sugerencias críticas, ¿no? Saber hacer observaciones, plantear incluso propuestas, ¿no? Entonces, expresarse
expresarse tanto oralmente como por escrito, ¿no? Con las limitaciones que tengan, por decir algunas. Tengo una inquietud, porque mencionas que la posibilidad de hacer la escuela también permitió ir vinculándose con otros organismos, organizaciones y personas de la propia comunidad, y que han ido aprovechando esta oportunidad del proyecto barrial. Entonces, estos niños que estuvieron en el CECIT, supongo que son muchos de los niños que ahora participan en varios de los proyectos barriales. Pues participan o se involucran de alguna manera, ya siendo como usuarios de los servicios o impartiendo alguno de los talleres. Bueno, y me gustaría que comentaras sobre las dificultades que tiene el CECIT, porque como tú bien lo mencionas, es una escuela popular comunitaria, no está reconocida como tal dentro de la legislación en México, cuando mencionas que solamente se reconoce escuelas públicas o escuelas privadas. Y esta tercera vertiente de la que tú mencionas, pues ha quedado pues en el limbo, por decirlo de una forma. ¿Qué dificultades tiene actualmente el CECIT? Bueno, pues tenemos que enfrentar una serie de requisitos administrativos que implican muchos recursos. Por ejemplo, contar con un programa de protección civil, ¿no? A pesar de que nuestros espacios sean seguros, alguien tiene que certificar que es un espacio seguro. Entonces, tener ese documento implica que tengas un dictamen estructural, que tengas un dictamen de electricidad, que tengas un dictamen de la instalación de gas. Entonces, si vas sumando los costos de cada uno de estos requerimientos, pues se vuelve imposible poder cumplir como con esa dictaminación. ¿Y qué implica no tener esto? Pues implica que pues somos candidatos a ser pues clausurados por no poder contar con esta dictaminación, ¿no? Entonces, sí creemos que es importante garantizar la seguridad de los pequeños en cualquier espacio, pero sí se tendrían que buscar otros mecanismos, ¿no? Que desde la misma institución, desde las mismas instituciones que tiene el gobierno, pudieran generarse esto. Porque finalmente, ¿quién tendría que pagar esos costos? Porque el espacio tú comentas que es un terreno donado por la propia comunidad, o sea que pertenece a la comunidad, y de cierta manera también hay una responsabilidad de la delegación Iztapalapa en torno a ese terreno. Pero los servicios que se emplean, que se utilizan en el CECIT, ¿quién asume los costos? ¿Solamente el CECIT? Sí, el proyecto asume todos los costos del proyecto a partir de las aportaciones que los mismos papás van dando, ¿no? Entonces, de esos recursos se tiene que obtener para el pago de todo lo que implica sostener un edificio escolar. Y bueno, ¿cuál es el futuro que le ves al Centro Educativo Cultural y Servicios José de Tapia con esta mención que tú hacías sobre la fotografía de José de Tapia? Claro, pues yo soy optimista porque si estamos hablando que a 25 años pudimos hacer un proyecto educativo a las faldas de un cerro bajo la adversidad incluso geográfica y demás, y está ahí, creo que estas situaciones pues son salvables. Creo que tendremos que encontrar en su momento gente sensible dentro de las mismas instancias gubernamentales que pueda atender pues estos requerimientos y que nos permita continuar, porque finalmente a nivel del Distrito Federal pues los proyectos comunitarios atendemos a una gran población de niños en edad preescolar. Porque mencionabas la Coordinadora Popular de Madres Educadoras, entonces no solamente es el CECIT, sino son varias escuelas en el Distrito Federal que tienen estas mismas características y digamos también estas mismas necesidades, dificultades en ese sentido. ¿Qué es lo que han intentado hacer como COPOME para poder solventar este asunto? Pues intentamos primero que nada hacernos visibles, después de que nos hemos hecho visibles, pues plantearnos mesas de trabajo con diferentes instancias de la estructura gubernamental y generar acuerdos, ir generando acuerdos en donde haya como una corresponsabilidad, ¿no? Entonces, seguimos insistiendo en que somos necesarios y que tenemos derecho a existir. Bueno, en toda esta plática que hemos tenido, Raquel,
hay un punto que podría quedar como con la duda, con la inquietud, porque tú mencionabas que entraste a trabajar en la escuela Julio Cortázar en el año de 1987 en un turno vespertino. El CECIT funciona en un turno matutino. Entonces, ¿has mantenido tu trabajo como profesora en la escuela primaria? Sí, durante las tardes me desempeño como profesora actualmente en la escuela José María Lafragua, y todas las actividades matutinas, todo el tiempo de la jornada matutina lo he dedicado al proyecto comunitario. Y en la José María Lafragua, ¿cómo trabajas? Bueno, actualmente soy responsable de un grupo de cuarto año. De igual manera intento practicar la pedagogía Freinet, aunque sí no es como de una manera colectiva. No somos muchos los que estemos haciendo esa experiencia, sino más bien se convierte como una experiencia individual. Y en la José María Lafragua, por cierto, aprovechando, hace algún par de años, 3, si no mal recuerdo, 2, 3 años, hubo un hecho muy interesante con respecto a la demanda de mobiliario escolar. ¿Podrías comentar sobre este caso? Claro, bueno, la escuela se ha caracterizado por ser una escuela en donde también los padres participan activamente, y uno de los grandes problemas que tenía la escuela es que no había mobiliario. Entonces los padres dicen, bueno, ¿qué hacemos? Rifas, kermeses, y hasta que él dijo, no, pues es que ni haciendo muchas rifas, ni haciendo muchas kermeses vamos a lograr obtener el recurso. Dijeron, pues hay que solicitarlo al gobierno. Y obviamente al solicitarlo al gobierno y el gobierno responderles pues que no hay presupuesto, esto enoja mucho a los padres, y entonces deciden llevarse su mobiliario, un mobiliario de madera, todo despegado, horrible, ¿no? En malas condiciones al Zócalo, y cuando lo ve el gobierno dice, pues, ¿qué pasó? Y es cuando los ven, se focaliza la atención en ellos, y después de una lucha dentro del área, ¿no? Ahí en Iztapalapa, y después con otras escuelas se genera un movimiento en demanda del mobiliario, y se logra, ¿no? Se logra que nos dote la escuela, inicialmente el gobierno de la ciudad, y posteriormente DG6 toma el asunto en sus manos y empieza a dotar a las escuelas con el mobiliario más precario, en condiciones más precarias, a sustituírselo. Sí, un debate muy interesante sobre la cuestión de la infraestructura de nuestras escuelas públicas. Y bueno, pues ha terminado el tiempo correspondiente a nuestro programa. Yo te agradezco mucho, Raquel. Creo que además sí es necesario hacer un reconocimiento especial al trabajo que realizas, porque ha sido un trabajo muy ligado con un compromiso de la Escuela Popular Comunitaria, que no es sencillo. Muy pocos maestros en México han hecho esto. Entonces, agradecerte y reconocerte en este momento. Y bueno, nuevamente a todos los que nos estén viendo, sintonizando, agradecerles su presencia, y esperemos vernos en un programa más de Ser Maestro, Historias de la Identidad Profesional. Muchas gracias.